Bueno, la verdad que salvo esta dificultad tecnológica, estamos contentos de estar juntos y de comenzar de nuevo con el seminario. Tenemos para hoy el capítulo 7, Introducción a la Apuesta de Pascal, y voy a comenzar hoy, la clase, digamos, la voy a comenzar hoy, y la segunda parte, la primera parte de la clase, la segunda parte de la clase la va a seguir Osvaldo Meira, pero bueno, como siempre, vamos igual a conversar entre nosotros y con todos, todo lo que sea necesario, ¿no es cierto? Eh, bueno, lo que se podría decir que introduce Pascal con sus pensamientos, 1669, que fue publicado por sus amigos, compañeros de la lógica, de lo que se llamó los participantes, digamos, de la lógica de Port Royal. Dado que Pascal se cuenta, escribía en pedacitos de papel que guardaba en los bolsillos o en cualquier lado, eh, suponiendo que iban a integrar posteriormente una obra importante que no llegó a armarla. O sea que lo que dejó fueron estos pedacitos de papel que sus compañeros de Port Royal juntaron, ordenaron, siguieron, dicen los comentaristas que siguieron cuidadosamente las ideas que tenían en este sentido acerca de cómo armar este rompecabezas. Pero bueno, por supuesto, hay otras versiones posteriores, pero que de todos modos parece que lo esencial, digamos, fue recogido en los pensamientos. A Lacan le interesa particularmente, entiendo, ¿no? En principio, una concepción, digamos, que sería el Dios pascaliano, que tiene que ver con lo que Lacan venimos trabajando en este seminario, que es yo soy lo que yo es. Esto es como una alternativa, por decirlo medio imaginariamente, a la enorme tradición filosófica respecto a Dios como garante, ¿no? Como lo plantea Descartes, garante del saber, garante de la verdad. Esto queda cuestionado, digamos, más claramente lo entendemos desde el psicoanálisis, digamos, donde de lo que se trata es que la relación al otro del lenguaje justamente pone en cuestión que se trate allí del lugar de la verdad. Lo que encontramos básicamente a partir de Freud es que esto de estar tomados en el lenguaje, tomados en lo simbólico, produce un hiato entre el cuerpo y el goce. Este hiato entre el cuerpo y el goce da lugar a lo que Freud reconoce como el objeto perdido. O sea, eso que se pierde por hablar. Por supuesto va a tomar muchas formas, muchos nombres, Freud y por Lacan, ¿no? Pero es como que hay algo de fondo en este tema, que es ¿a dónde va a parar ese goce perdido? ¿Se pierde de todo? ¿Hay alguna recuperación? ¿Qué implica para el ser hablante la función que va a tomar este goce perdido, que después podemos a lo mejor aprender más claramente cuando Lacan lo ubica como causa del deseo? Ya estaba Freud, pero bueno, le pone ese nombre. Bueno,
La apuesta de Pascal resulta como formato, digamos, intrigante, así dicen varios comentaristas, en el sentido de que no parece responder justamente a juegos, al apostar, ¿no? Como sería apostar en el casino, ¿no? Y esto es muy curioso porque Pascal hizo construcciones matemáticas muy importantes acerca de las reglas del juego. Entonces, ¿cómo es que cuando plantea la apuesta no sigue las reglas del juego? En principio, porque se trata de apostar contra un apostador, con un apostador, Dios, no se sabe si. Pero bueno, no es solamente eso, creo que a medida que trabajemos vas a señalar más la diferencia que hay entre lo que es una apuesta y lo que es seguir las reglas del juego. Por ejemplo, algunos actores se preguntan si esta apuesta es una promesa. En fin, lo tenemos que ir pensando entre todos, me parece, a ver cómo lo entendemos. Pero la cuestión es que, me parece a mí, la segunda instancia importante es que hay un consenso a partir de Pascal mismo, ¿no? En que Dios es, como que no estuviera en cuestión la existencia de Dios, sino finalmente lo que queda ubicado a partir de, bueno, del trabajo de Lacan, claramente, es si yo existo. Porque justamente por lo que veníamos trabajando de yo es lo que yo es. Bueno, hay varias traducciones también, pero bueno, provisoriamente podemos dejar esta hoy. Y lo que me parece más interesante es que este cuestionamiento acerca del yo, en el sentido de interrogarlo, está escrito básicamente en que yo no sabe que está dividido. Ese desconocimiento del yo respecto de su propia división. Me parece que es lo que particularmente nos interesa, ¿no? Lacan entiende que hay una ética en el planteo pascaliano, porque lo que está planteado en términos de la apuesta es la renuncia a los placeres para obtener digamos, como dice, bueno, es un infinito, ¿no? Por lo cual, digamos, la ganancia sería este infinito placentero, pero la pérdida es pagar con algo, el sujeto pagaría, si pierde, con algo que es una nada, que es el plus de gozar, que es el concepto de Lacan respecto a qué hay de la recuperación de ese goce perdido, ¿no? del que hablábamos. Esta ética pascaliana le interesa, bueno, ahora estoy entrando directamente en el capítulo de hoy, que es el 7, y ahora estoy en la página 99, donde Lacan ya más o menos ha esbozado estas ideas, y se propone ver qué es esta ética pascaliana respecto a la vida moderna, donde, bueno, por supuesto, nos encontramos, bueno, a partir del cristianismo, la cuestión de la renuncia a los placeres. Pero ¿qué pasa en la moral moderna en este sentido? Lacan dice textualmente, el acto de renuncia estaría en el principio de algo que llamaríamos la vida cristiana. Esto es el ruido de fondo, ¿no? Como si se diera, esto es el marco de fondo en el que nos estamos moviendo en la moral moderna. Pero dice, a partir de lo que plantea Pascal, se trata de saber si este ruido de fondo es un tañido fúnebre.
Bueno, me parece que no tanto tañido fúnebre, pero me gustaría mostrarles, dice Lacan, que es el principio mismo sobre el que se instala cierta moral que se podría calificar, ahora sí, decididamente de moral moderna, y que la va a ubicar respecto a la empresa capitalista y el tema de la reinversión de capital. Digamos, a grandes rasgos se puede decir que el producto obtenido en la empresa capitalista no se gasta en placeres, sino que se reinvierte. Bueno, ahora, esto que ubica claramente respecto entonces del capitalismo, bueno, acá cita George Bataille, yo hoy lo traje también, pero no nos va a dar el tiempo para ver, lo voy a retomar, la cuestión de alguna cosa que plantea Bataille respecto a ese goce perdido, ¿no? Al uso. Sí. Lo que me interesa ubicar hoy es que este modo, digamos, de hacer o no hacer con respecto al placer y al goce, Lacan dice responde a una ruptura que ha ocurrido y la ubica en el planteo kantiano, el imperativo kantiano. Esto me parece muy importante, desde ya, no es que me parece a mí solamente, es algo que ha sido ubicado, digamos, te diría, toda la lógica inclusive que atraviesa la obra de Freud, me parece que tiene que ver en gran medida con la incidencia de su lectura sobre Kant y este asunto del imperativo kantiano, porque ya pone sobre la mesa que el bien no coincide con el pasarlo bien. El bien, como el principio, ¿no? Así como la verdad, el bien, ¿no? Los grandes principios, el bien con mayúscula no coincide con el pasarlo bien. Bueno, ahora sí, por sí, mencionar un poquito, Lacan, Kant, por ejemplo, frase, ¿no? Textual, sin pasión ni compasión, la ley moral produce dolor. En cumplimiento de la ley, que acá sí es Lacan González, en cumplimiento de la ley, confina en lo impensable de la cosa. Está ubicando esta articulación que hace en el escrito de Carl González, ¿no? Donde lo que ubica es como el imperativo kantiano, donde se trata de cumplir la ley más allá de toda consideración, toca finalmente al imperativo tadeano. Digamos, se articula, da la vuelta, digamos, desde el cumplimiento de la ley, se podría decir una vuelta que lo va aproximando a un imperativo tadeano, como el de la filosofía en el tocador, que dice: tengo derecho a gozar de tu cuerpo, puede decirme quien quiera, y ese derecho lo ejerceré sin que ningún límite me detenga en el capricho de las exacciones que me vengan ganas saciar con él. La doctrina del derecho acá se pone en evidencia, a través de Sade, ¿no? El fondo matador de todo imperativo. Bueno, hay mucho para hablar de esto, pero por lo menos quería ubicar qué es este movimiento, ¿no? Donde ocurre esta ruptura donde no hay coincidencia entonces, como se consideraba, entre el bien y el pasarlo bien, y donde el bien
donde reside la ley. Bueno, en Kant está más claro cuando dice justamente que lo que ubica como la relación del sujeto a la ley en el imperativo es extraordinario, ¿no? Porque es el sujeto que se identifica con ese imperativo no solo lo hace porque está obligado, sino por amor a la ley. Acá se puede decir claramente diferenciar del imperativo sadiano, se podría decir, ¿no? Pero bueno, son todas puntas para seguir trabajando, pero esto siempre me pareció extraordinario, ¿no? Bueno, entonces, ya no tenemos coincidencia, ya no como en el hedonismo, digamos, se suponía como una coincidencia entre el bien y el pasarlo bien. Ya no tenemos esa bondad, digamos. Que ya entonces tenemos que encontrar bueno, aquí, cuáles son las consecuencias de esta no coincidencia. Volviendo entonces ahora a la empresa capitalista, lo que encontramos es que si estaba planteado, digamos, en términos de, digamos, hasta ahí, hasta este ejercicio, digamos, del capitalismo, estaba planteado en términos del placer, la búsqueda de un no demasiado trabajo, de un pasarlo bien. Ahora, dice Lacan, se ve claramente que para obtener este no demasiado trabajo tenemos que rompernos el alma. Se ve en la huelga, ¿no? Etcétera, etcétera. Que se necesite hacer tantos esfuerzos para obtener no demasiado trabajo muestra bien que algo cambió. En otras palabras, el ascetismo del placer apenas necesitaba acentuarse, en tanto la moral se fundaba en la idea de que en algún lugar habría una coincidencia entre el bien y la ley. Bueno, ahora estoy en la página 101, cita a Horacio respecto a su obra relativa a la vida de ocio. Y dice Lacan que la vida de ocio tiene muy poco que ver con lo que llamamos nuestro tiempo libre. Bueno, acá es muy divertido porque dice que consiste el tiempo libre, las vacaciones en Francia, ¿no es cierto? El esfuerzo enorme de, bueno, de tomar el avión, pagar el hotel y pasarse horas durísimas, sí, al pie de las sillas que suben para esquiar, con un sufrimiento bastante interesante para pasarlo bien, ¿no? Y que se considera que si alguien no hace esto, no entra en esta trama de las vacaciones, es indigno, ¿no? Digamos, no es bien considerado. Discúlpenme, dice, pero sigo insistiendo. Santo Tomás puede resultarles poco atractivo. Sin embargo, reinyecta un pensamiento aristotélico en el cristianismo, porque lo ubica, dice que reconoce al soberano bien en términos hedonistas. O sea, recuerda que teníamos esta tradición, ¿no? Bueno, pero bueno, lo que vuelve entonces a retomar cómo se ha ocurrido este desplazamiento entre, digamos, donde ya no hay esta coincidencia entre el bien y el placer, ¿no? Hubo sin duda un desplazamiento radical con respecto al placer. Nuestro punto de partida no puede ser sino interrogar la ideología del placer. Y acá vuelve a los medios de producción. Para ello conviene ubicarse en el nivel de los medios de producción, en la medida en que son los que de aquí en más condicionan realmente la práctica de este placer. Entonces, dice que bueno, que se le ha reprochado al psicoanálisis como un desconocimiento de lo social, y justamente no es lo que ha ocurrido. Bueno, básicamente,
fundamentalmente creo que el reproche, además de que hubo reproche dentro de Occidente, digamos, de nuestro Occidente cultural, eh, la, la ideología comunista, stalinista, ubicaba, rechazaba el psicoanálisis por Bourdieu, como es bien conocido, por no reconocer ahí que hubiera una ideología relativa a los principios, digamos, del hombre nuevo, pero porque se produce una confusión entre lo social, acá dice, lo social no es el tema de los medios de producción, si no, no se hubiera hecho esta crítica al psicoanálisis. Bueno, además, Lacan es el que le ha dado más lugar a esta relación entre la plusvalía y el plus de gozar. Si en el momento stalinista se hubiera leído eso, de esta manera hubiera sido otra la perspectiva, pero el gran movimiento en este sentido que hace Lacan, creo, respecto a localizar al psicoanálisis en lo que se podría decir la comuna, la comunidad en que vivimos, tiene que ver, entiendo, con esta articulación entre la plusvalía y el plus de gozar. Y creo que sobrevuela todo el trabajo de este libro, de este seminario, ¿no? Bueno, y entonces dice, bueno, estamos haciendo repasos, efectivamente, y entonces ahora va a volver, digamos, a la cuestión de los principios, tomando lo que es el principio del placer en el psicoanálisis. No sé si lo dice acá, no recuerdo, pero entiendo que esto se puede, digamos, el planteo freudiano me parece que es otra ruptura, ¿no? Otra ruptura discursiva, por cómo va a localizar el placer. En principio, bueno, si uno parte... Y después rompe con el también. Y acá rompe. Si partimos de las primeras planteos freudianos, el principio del placer queda ubicado como un principio de homeostasis, ¿no? De equilibrio, de menor tensión, con algo que va a ser digamos, la vuelta fundamental, y es localizar el principio del placer como inconsciente. Creo que acá hay también una ruptura, ¿no? Respecto a las concepciones, a todas las concepciones anteriores sobre el principio del placer, sobre el placer. Y me parece que esta localización como inconsciente es la que abre la puerta al goce, ¿no? Al concepto de goce, o noción, el goce. Mientras el principio del placer está alojado en el pasarlo bien, imaginario, consciente, creo que no se puede captar lo que significa el goce, ¿no? Dice que Freud podría haber dicho, al plantear lo inconsciente, ¿saben dónde encontrar el placer? Esa flor de nuestra época, esa ligereza, se ahoga ahora bajo tierra, aqueronta, solamente ocupado en impedir que nada salte, en imponer una medida a todos esos desenfrenados, deslizando algún lapsus. Porque si la cosa marchara sobre ruedas, ¿a dónde iríamos nosotros? Hay, en efecto, en el principio del placer de Freud como un poder de rectificación, de moderación, de menor tensión. Esto de lo homeostático, ¿no? Según sus palabras. Bueno, ¿qué relación hay entre este planteo freudiano y el placer soberano del farniente? No lo retomo para dar vueltas en círculo, sino porque nos permite sospechar que quizás haya, pese a todo, alguna ambigüedad en esta contemplación, es decir, un fantasma. Me pareció también bien importante, supongo que después lo retomará, el ubicar la contemplación como un fantasma.
Bueno, es curioso cómo circulan, ¿no? Tantas cosas ahora pseudo psicoanalíticas, pseudo filosóficas, pseudo en general, con el asunto, sí, de lo oriental. Lo oriental, ¿no? Como la meditación. Los otros días me recibí uno de estos enunciados y yo le comentaba a la persona que me lo mandó, digo, todo bien, pero no entiendo cómo es no estar haciendo eso en estado de conciencia. ¿Cómo salir del estado de conciencia para estar en esa contemplación, en esa meditación? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se pasa a que esto sea algo que realmente te saca del yo? ¿Qué pasa con la división del yo ahí, en la meditación? Lo que yo decía con mi interlocutor es, hay que tener, por empezar, una cabeza oriental. Digamos, nosotros no tenemos una cultura preparada para eso, estamos más para las canchas de esquí de Lacan. Para, bueno, más o menos. Tampoco. Esos son otros fantasmas. Por eso dice, bueno, no busquemos alguna cosa que sea fúnebre, por eso Claro, tal cual. tenemos directamente que todo es fúnebre, bueno. Tal cual. Ya. Bueno, y después, bueno, ya me parece que es en el último tramo, digo, en el último tramo de la primera parte de esta clase, creo que nos abre la perspectiva, ¿sí?, de la relación que va a encontrar Freud entre el placer y el goce. Creo que acá es donde quizá esto lo más lacaniano, ¿no? Cuando Freud se localiza en la perspectiva del más allá del concepto del placer. Creo que aquí hay que Freud produce en sí mismo otra ruptura, ¿no? De alguna manera. Freud escribe que el goce es en el fondo masoquista. El goce se dedica a rebajar el umbral necesario para la conservación de la vida. Acá no discierne entre placer y goce, ya Lacan no lo separa. Dice, cuando habla de lo homeostático, dice, el goce se dedica a rebajar el umbral necesario para la conservación de la vida. Pero, ahora me doy cuenta, ahora, que en realidad cuando Freud plantea en el proyecto que si el organismo vivo no se encontrara con lo simbólico, iría a la muerte. Claro. ¿No? Claro. El arco de estímulo descarga. Claro. O sea que ya estaba el goce ahí, y es el principio del placer el que va a establecer un equilibrio. Qué bárbaro. Pero hay que complejizarlo el tema. Sí. Sí, ahí vas a entrar vos. Bueno. Para complicar también. Por ahora, por eso no seamos tan por ahora llega a comentar por este lado, y sí que hay que ubicar, digamos, la diferencia entre la pulsión de muerte y el masoquismo. Un masoquismo que no es más que práctica. ¿Pero de qué? Práctica, pese a todo, de goce. En la medida en que este no es identificable en absoluto con la regla del placer. El goce no identificable en absoluto con la regla del placer. En otras palabras, por la experiencia psicoanalítica, el goce se colorea. Buenísimo esto. Mientras que los estoicos, los epicúreos, los doctrinarios del reino del placer, siguen siendo en blanco y negro. Bueno, y finalmente comento lo siguiente, un poquito más. Que la función del goce es esencialmente relación con el cuerpo. Es una relación, se podría decir, paradojal, porque es exclusión
Por eso que significó, digamos, el acceso a lo simbólico o el estar tomado a lo simbólico, exclusión del goce del cuerpo, y a la vez es inclusión. Y con esto dice, me acerco a que se pueda localizar una topología. Y que él se está forzando en ubicar topológicamente para formalizar lo que si no se convierte en un disparate, como ser que la incorporación, como la incorporación oral canibalística, digamos, se trastocó en el kleinismo en introyección. Como si se tratara, introyección supone un exterior y un interior. Me meto adentro lo que está afuera. Pero que la incorporación no es eso, es otra topología. Claro, no es un adentro y un afuera imaginario. Y lo que va a plantear es que la topología del goce es la topología del sujeto. Bueno, hace todo acá una serie de juegos lingüísticos que no me da ganas de revisar, pero es importante. sí, ahora lo tomas vos porque lo quería llegar al punto, el último punto acá. ¿Qué es la pregunta? Es página 104. ¿Qué es esa recuperación del goce, digamos, cuando la Lacan empieza a desarrollar este asunto del club de gozar, ¿no? ¿Qué es esa recuperación del goce? Y lo que plantea, me parece decididamente, es si lo que el sujeto recupera no tiene nada que ver con el goce, sino con su pérdida. Que ya era parar ahí. Bueno, yo me detengo acá, si por favor podés jugar, si tenés ganas con ese juego. Ese juego lingüístico. Si tenés ganas, si no, arrancamos. No, lo que pasa es que quería ver el tiempo que tenemos. Yo media hora. Y si no, lo dejamos para bueno. Bueno, entonces vamos a conversar. Claro, Claro. Bueno, entonces quiero decirte, es una cosa a desarrollar. Sí, Está bien, claro. Por eso hay que verlo despacito. Bueno, entonces yo me detengo acá y los invito a todos a que conversemos. A ver si entendemos algo. No, lo que yo quería un poco acotar en esto último, porque me parece central, ¿no? Central para la cuestión teórica y salir de las cosas de la ideología psicoanalítica, ¿no? En realidad romper con esa idea de que hay un adentro y un afuera. Si bien hay cuestiones que son más de adentro que de afuera y cuestiones que son más de afuera que de adentro, pero ambas cuestiones están absolutamente unidas. Están absolutamente unidas y creo que, digamos, el ejemplo que, por lo menos topológico, que yo creo que hay que considerar, que es lo que viene tomando Lacan, es el tema de la banda de 9. O sea, el tema de que al haber una banda, digamos, que tiene una semitorsión, tiene siempre una cara. Tiene siempre una cara. Y cuando uno dice cara, ¿por qué está diciendo cara? Porque funciona como superficie en el sentido de que se cree espejarse en otro, en otra cuestión que estaría fuera de lo que... Es decir, supongamos, yo estoy en una cara. Entonces, si yo tengo mi cara, es porque mi cara quiere ver lo que está del otro lado, lo que está supuestamente afuera de lo que yo soy. Pero el problema es que, como es moediano, y es de una sola cara, siempre va a estar adentro y afuera, siempre va a estar adentro y afuera. Entonces, digamos, al estar adentro y afuera, no se puede, digamos, dividir lo que queda adentro que no tiene nada que ver con lo que está afuera. Esto a mí me parece fundamental, porque si no, uno no puede entender, porque si vamos al caso, está bien, evidentemente el goce tiene que ser trabajado. El goce tiene que ser trabajado. Me parece, el goce desde mi punto de vista es el goce del existir. O sea, el goce que de alguna manera tenemos al nacer.
ese goce, digamos, primario que tenemos, de alguna manera tiene que ver con que es una cuestión en donde este dos, hay un dos ahí que parte de la estructura. Es decir, ¿cómo hace el sujeto para sentir goce? ¿Cómo hace el sujeto? Significa que, digamos, tanto lo que es el sujeto como el goce es una cosa y otra, ¿no? Es decir, son dos ahí en juego, el sujeto y el goce son dos cosas. ¿Cómo hace entonces para, si se ubica totalmente que el goce está afuera y el sujeto está adentro, o al revés, o sea, adentro y afuera, y no se junta uno con el otro? Es decir, es imposible, digamos, plantear este metabolismo que tiene que hacer el sujeto respecto del goce. ¿Pero por qué? Porque tenemos que entender de entrada que ese dos está en forma unitaria. Es decir, el existente es unitario, es una mónada, es uno, es una burbuja, que tiene como tal dos partes. Siempre es el sujeto con el otro, dentro de esa burbuja. Y al ser el sujeto con el otro, hay una posibilidad de, entre el sujeto y el otro, ven qué hace con el goce, por decirlo de alguna manera. Bueno, No sé Una cosa. si complico. No, me parece perfecto. Yo estaba, Sí. muy buena tu anotación, pero estaba pensando también en la identificación primaria, ¿no? Y estaba pensando en el cuerpo, y aquí cuando Lacan toma los históricos y toma la cuestión de los incorporales, ¿no? En esto de la intrusión que avanza por extrusión, digamos, ¿no? Lo primero que se incorpora, pero es este juego modeliano, se incorpora y se extruye goce, y que el cuerpo es el cuerpo de lo simbólico, tiene que ver, es el cuerpo que está hecho para que escribir algo, y ahí está el otro, cómo el otro escribe su marca, y qué pasa ahí, ¿no? Entonces, cuando Lacan toma, porque yo no me acuerdo muy bien cómo era lo de los históricos, porque estaba el lector, había 3 elementos, no me lo acuerdo ahora perfecto, pero sé que el lugar es que era el ocupado por el cuerpo y el vacío era la falta del cuerpo, ¿no? Entonces creo que en este juego, ¿no? Está lo fundante de la estructura, que es un poco completar lo que vos decías, ¿no? Les doy una frase de Heidegger, ¿no? No tenemos cuerpo, somos corporales. Cuando vos decís somos, entonces ya estamos integrando ahí lo gozoso que somos y el cuerpo que tenemos. Porque no se puede gozar sin el cuerpo. Claro. Es decir, pero cuando vos decís sin el cuerpo, decís, entonces tenés cuerpo. No. Somos corporales. Es el mundo. ¿Ves? Es el mundo. Es el mundo. Pero por eso es el mundo. Por eso está anudado. Por eso está anudado, Mobiliario. Estela Maris. Justo estaba mirando el título de nuestro seminario, que es de un otro con mayúscula al otro, al pequeño otro, ¿no? Y en esto que vos explicabas, Osvaldo, de la banda de Möbius, cómo no separado adentro y afuera, sino que esto es la misma. En un principio hay un gran otro, pensemos después en el super yo, si les parece, pero que está adentro, está dentro del sujeto, del yo, en una instancia como... Viene con él. Viene con él. Pero luego, en esto del exterior, es posible un encuentro con el pequeño otro, que esté, digamos, intermediado, velado, por ese gran otro. Es decir, se puede encontrar en ese semejante, la imagen del fantasma de ese otro. Y una cosita más que me gustó esto del far niente. Es el dolce far niente en italiano, se dice, el dolce.
El dolce far niente va por una cosa así más de homeostasis, de placer, nada. La verdad es que el goce, más allá del principio del placer, lo que está es el goce, dice Freud, ¿no? A partir de 1920. El goce no tiene nada que ver con el dolce. El goce parasitario. Claro. Después se habla también del otro modo de gozar, digamos, las análisis, ¿no? ¿Y qué es entonces el dolce far niente? El dolce far niente en lo popular, de lo que yo recuerdo, de lo italiano, no es sin el trabajo que hacía la persona, laburaba, y luego, bueno, el dolce far niente, ahora tranquilo, relajamos, ¿no? No se piensa en las cuestiones de la vida complicada, pero es el descanso Claro. que implica, es posterior al trabajo. Al trabajo. Sería más parecido. No, pero nosotros mismos, del capitalismo, en el sur que en Europa, las vacaciones son de 4 y 5 semanas. Acá no, de cualquiera, y en otros lugares, y en Estados Unidos ni que hablar, porque hay que producir. Allá está muy institucionalizado que sí, que hay que parar, que hay que hacer dolce far niente. Pero Sí, está, pero- pero Sí, está- pero no es No es jerarquía, y entonces, y es negativo. Están ahí en la fontana. Patricia, En un momento, me recuerdo hace unos años, que tengo una colega nuestra que volvía de sus vacaciones a la playa un mes, y que llega el marido y tiene, bueno, lamentablemente una ataque cardíaco y muere. Y lo primero que me dice es, el médico me dijo que esto es muy común, que cuando se vuelve de las vacaciones a trabajar, hay gente que le agarra enfermedades o cosas trágicas. Entonces, quiere decir que hay algo en ese far niente, no sé, que en realidad está sosteniendo un estrés posterior, no hay una, como quien dice, justamente está disociado y en algún punto hay una desmentida de la realidad que va a venir después. Entonces, en ese encuentro, quiere decir que ahí otra vez aparece, como en todo caso, un imperativo a un tipo de goce que en realidad no es lo que se piensa que es, ¿no? No se va a realmente sacar de encima algo que lo está perturbando, al contrario, se lo trae más encima, ¿no? Algo como de... Claro, pero es cierto lo que plantea ella, que la distinción, el chiste con Disney, porque lo que dice Lacan acá es esta cuestión del trabajo que hay que tomar para eso, sí. ubicar lo que se entiende por vacacional. Acá es como realmente hacer un corte. Es una cultura. Si podés. Claro, Claro, este señor es el límite de cultura, claro. Hay quien puede y quien no, digo, ¿no? Pero está claro que es diferente, porque es hacer nada. No el tema de trabajar para tratar de no hacer nada, como decía. Claro. Muy interesante. De la clase. Empieza a tomar el... Que no es lo mismo que el otro. ahora, lo curioso, ahora que estamos hablando, no, que siempre aparece un hacer. Hacer nada, ¿no? O trabajar para tratar. O sea, como que no es natural. No. El nada. El no sé nada. Es natural, es dolce. Claro. Es dolce porque uno Hizo. estuvo laburando el tiempo, y luego, ¿No? Pero haces nada. Ahora hay Pero es lo que decía la pero es hacer nada. Es hacer. Es un hacer, no puedes hablar del hacer. hay un filósofo chino que ahora está todo el tiempo con que, bueno, justamente lo que plantea es desprendernos del hacer. Desprendernos completamente del hacer para quedar en un estado de
que no sé cuál es, bueno, uno podría conectarse y reencontrarse con uno mismo, quién sabe. Claro, pero lo que me mandaron, Pero ¿quién puede? ¿Pero quién puede? Porque hay que volvió a de la existencia. El Pompidou de Málaga el año pasado. Hola, perdón, ¿pueden acercar el micrófono cuando hablan los del otro lado porque no se escucha? Hablo fuerte, a ver. No, que el año pasado en el Pompidou de Málaga me encontré con una muestra que era pensada en función de la pandemia, ¿no? Y era en relación al tiempo, y estaba dividida en distintos salones en donde había distintos, se trabajaban los distintos tiempos. Y uno de los tiempos era el tiempo de ocio. Y me acordé, lo que me pareció muy lindo lo que presentaba la muestra, porque por esto de qué es el tiempo de ocio, ¿no? Dice, aunque la infancia suela idealizarse como un periodo de despreocupación, de aventuras y de juegos, el tiempo de los niños, al igual que el de los adultos, está sometido a una organización social que dicta todos los aspectos de nuestras vidas. Así que el tiempo al que llamamos libre es el que nos queda después de haber cumplido con nuestras obligaciones de aprendizaje, trabajo y productividad. O sea, no hay tiempo libre si no hay eso. En oposición al tiempo constreñido, medido a través de un número de horas de trabajo impuesto, el tiempo libre también limitado es el que da la sociedad, nos concede para dedicarnos a las actividades de ocio. Estos momentos de distensión y diversión adoptan múltiples formas de las que las obras aquí presentadas nos dan una idea. Juntarse para bailar, hablar, tomar algo, hacer deporte o pasear. Son tantas otras ocupaciones que permiten desahogarse, cargar las pilas o crear vínculos sociales. Pero las actividades de ocio, auténtico objeto del culto de nuestra sociedad individualista y capitalista, están sustentadas por lógicas de consumo y sometidas a las modas que determinan y codifican nuestras actividades. ¿Me pareció? Lindísimo, pero porque dice esto de... ¿De dónde es eso que leíste? Igual por ahora. Te preguntaba, perdón, ¿de dónde era eso que habías leído? Si lo podés poner en el chat. Una muestra en un museo, una muestra itinerante que se hizo a partir de la pandemia. Una muestra Ok. en relación a los tiempos, en realidad, ¿no? Sí, no, entendí. Quería saber de dónde era. Muy bueno. Si lo ponemos Cuando hablamos nosotros como acá hay el micrófono está limitado. Igual se te escucha. Habla fuerte. No, porque me viene un poco creo que Miguel Hernández lo plantea, y aún tengo la vida. En el sentido de ubicar que ese cero que dice Lacan, no es el 0,0 en el sentido de la no absoluta, porque entonces estaríamos todos muertos. Es decir, no viviríamos a eso. No viviríamos. Lacan acá insiste en esa palabra. Yo quiero mostrarles a ustedes, dice, lo vivo, ¿no? ¿Vieron cómo funda esa palabra? Lo vivo. ¿Dónde está lo artístico? ¿Dónde está lo más vivo de la vida? Bueno, para mí está en el planteo del existir. Y el planteo del existir, creo que es un poco, decía Marita recién,
es como andar en bicicleta. Es decir, es como andar en bicicleta. Si uno deja de pedalear, se va al carajo. Tenés que estar pedaleando. Tenés que estar pedaleando. Entonces, hay una cuestión de actividad. Hay una cuestión de actividad. Hay una cuestión de actividad. En el sentido de que, y eso creo que uno lo puede entender así muy ramplonamente, digo, no simplemente lo digo. La misma existencia exige plenitud. Y al exigir plenitud, es plenitud en el sentido de estar activo. Estar activo. Pero estar activo no meramente en la cuestión de lo que sería el trabajo, meramente, sino de estar activo para con uno mismo. El pour soi, como dice acá, el pour soi. Es decir, esa cosa que va para uno mismo. Esa cosa que va para uno mismo. Y eso qué implica el estar activo. Implica, digamos, estar activo manualmente, bueno, a veces cada uno lo hace, no digo obviamente, pero estar activo en el sentido de poder hacer cosas con la mano. Claro, estar activo intelectualmente, que es a base de la lectura. El estar activo, yo por lo menos lo veo por ese lado, el estar activo intelectualmente es a base de la lectura, en el sentido de que uno puede de alguna manera ampliarse, digamos, digamos, ampliarse con el pensar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque trato de ubicar, y en esto tiene que ver para mí la impronta de Spinoza, es decir, lo que tiene que ver con el vivir. Es decir, el vivir tiene que ver con el desear y tiene que ver también con la alegría. Si uno, por eso ubicamos, busquemos aquella cosa que no sea tan fúnebre, ¿no? Es decir, porque a veces psicoanalíticamente, y en eso de alguna manera yo por lo menos hago una crítica a Lacan en esto, es el tema de aquello que uno tiene, digamos, en relación, incluso lo pone, a la ferocidad del plus de gozar. No, el plus de gozar es una manera de metabolizar esta cuestión del goce, en donde es cierto que hay que metabolizarlo, porque si no, como dicen, nos vamos todo al carajo. Es decir, si vos lo dejás a que lo bueno, por ejemplo, para Sade, por ejemplo, ¿qué podría ser? Y para él lo bueno sería, por ejemplo, cortar una mina en pequeños cuadraditos que no tienen que pasar, por ejemplo, de 10 centímetros cada uno. Claro. O sea, lo bueno es eso para el fulano ¿no? Entonces, pero eso inevitablemente, esa cuestión de esa necesidad de estar trabajando sobre el goce, está en este dos que está planteado, porque siempre se hace entre el sujeto y el creador. Siempre se hace entre el sujeto y el creador. Pero me parece que hay que distinguir cuando el goce está enlazado al deseo, y cuando el goce, como dijo Luz, es el goce parasitario, el que te aparta del deseo. Y entonces, Pero tenés que trabajar sobre esto. ¿Qué es lo que te viene? En la clínica, ¿qué es lo que te viene? Sí, es el tema de trabajar sobre los educadores. Yo creo que en la clínica, porque está todo el tiempo la defensa. Entonces, ¿cómo pasas de ahí a una cosa activa de tramitar y salir? y que te saque de ese punto contemplativo. Claro, de esa cuestión de queja y de pasar. Pero no es me acuerdo en el Caetano, pero no en el Caetano, cuando él dice navegar es preciso vivir no es griego. Pero retoma, sí, vivir no es preciso. Claro. Como decir, bueno, lo que es necesario es navegar y tabular. No se escucha, perdón, chicas, no se escucha. Pero por eso también en términos de ¿no?
Digo, porque recupera algo también del placer en esa navegación, ¿no? Entonces dice, lo que es una navegar, Es una deriva, ¿no? Que es lo que es navegar, aquí laburar, ¿sí? no te dejas. Bueno, mira, me hiciste acordar que la apuesta de Pascal es un, lo leí en Carmen González Aguas, en un libro ayer. Dice que la apuesta no es que se pueda hacer o no hacer, la hacemos porque ya estamos embarcados en el nombre del Padre. Ya estamos inevitablemente embarcados en el nombre del Padre y eso nos lleva a apostar. ¿Y eso por qué? Porque existimos. Eso. Porque existimos, este es el punto. Porque si no existiéramos, nada de esto de lo que estamos haciendo sería. Es una pelotudez lo que estoy diciendo. No, pero por el lenguaje. Pero vemos de que somos lenguajeros. Estás Desde ese condenado a punto de vista tenés que estar constantemente en relación al gran otro. ¿Y por qué? Porque estructuralmente estamos de alguna manera constantemente llevados a suponer, imaginar, creer, imaginar, suponer, creer que efectivamente estamos ante un gran otro. Estamos ante un gran otro. Por eso digo, está el sujeto con el otro. Es el sujeto con el otro. Y estamos llevados a creer, digamos, en este tipo, al cual, fíjense lo que podemos decir. Nos vienen a ver porque suponen que nosotros, los pacientes, tenemos un saber. Es decir, se nos supone un saber. Eso sería una manera realmente de empezar a entender. Se nos supone un saber. En ese sentido funcionaríamos en ese punto, en esa primera entrevista, digamos así como gran otro. Después nos tenemos que ver con otras cosas. Pero, digamos, eso de que eso que funciona, digamos, con el gran otro, digamos, tiene que de alguna manera, como de alguna manera hace Pascal, ¿no? Hace el cuadradito y escribe y se lo guarda en el bolsillo. El tipo. Se lo guarda en el bolsillo. ¿Para qué se lo guarda en el bolsillo? Para que el otro no vea. Porque de alguna manera está como dudando de que ese otro sabe todo. Por eso lo puteaban porque el tipo era jansenista. O sea, no le puedes decir a un creyente, digamos, porque esa cuestión de que estás con otro te lleva a ser creyente. Tenés que creer en el otro. Pero no es que tengas que creer, es porque el otro está. Y entonces te lleva a tener que creer en él. Entonces, lo que hace, claro, lo que hace Pascal es esto. Pascal dice, bueno, está todo estructurado, ¿no? El juego como tal. Pero el ludópata no va por el juego, va por el goce que tiene en el momento que apuesta. La minga está esperando el juego, está esperando, se mete en esta cuestión. Pero la apuesta de Pascal fue tomada para la teoría del juego y en los economistas para la teoría de las decisiones, que es muy importante, para proyectar, para explicar, entonces esas probabilidades están en base a decisiones que tienen que ver con la teoría del juego que se tomó de esta apuesta de Pascal. Bueno, no. Qué interesante. Sí, la parte de la método y la matemática, yo no sabía. El método yo tenía una pregunta para Osvaldo. Sí, por favor, pregunta. Sí, porque estoy intentando, desde que te vengo escuchando, Osvaldo, hablar de este goce de existir, trato de ver si lo puedo pensar en relación a algo. Y se me ocurría hoy, en esto que iban hablando, no sé si o sea, se me cruzó, una asociación. Cuando vos te referís a ese goce de existir, ¿podría ser esa parte, uno podría pensar, de la libido, o esa parte, digamos, que queda en el yo,
digamos, de alguna manera, o en el, no sé cómo nombrarlo, no sé si nombrarlo yo, pero bueno, digamos, eso que no va hacia el otro y que luego va a ser la posibilidad del núcleo de lo que después va a ser el objeto o el rasgo unario o lo más propio del sujeto, ¿tiene que ver con eso? No sé si se entiende lo que digo. Yo te entiendo, pero justamente lo que creo, ya que me haces la pregunta, bueno, me alegra del tema del goce de existir. El goce de existir es el goce que tenemos al nacer. Punto. Es decir, existimos desde que existimos, no sé cómo decirlo. Y ahí ya tenemos goce. El tema es que ese goce, y ahí viene sí lo que se plantea esta cuestión, lo tenemos que ver si lo hacemos en relación al yo o en relación al objeto A. Si lo hacemos en relación al yo, o sea, nuestro gran otro, digamos, es un gran otro, y ahí funcionamos en el orden del enunciado. ¿Se acuerdan el grafo? ¿Se acuerdan el grafo? Lo que estamos leyendo de Pascal es lo que se puede leer de Aristóteles, es lo que se puede leer de Descartes, es lo que se puede leer de Hegel. Que para ellos es un otro completo, total y resuelto. Es un otro completo, total y resuelto. Entonces, como tal, es un yo, porque fíjense en la parte más baja del grafo, en la cuestión del enunciado. Ahí no está el gran otro, ahí está el gran otro parado. Ahí es el significado del otro y del otro lado el otro, ¿no? Entonces, ahí estamos jugando en el plano directamente de hecho. Acá no estamos hablando ni siquiera del sujeto deseante. Ni siquiera del sujeto deseante. El sujeto deseante ya no sería, digamos, es lo que está por arriba de eso, en el sentido de que sale del enunciado y se mete en la enunciación. Meterse en la enunciación ya estamos en el deseo y el goce, etc. Y además se vale en consistencia. Pero acá estamos trabajando directamente sobre la parte más baja. ¿Qué? La parte más baja es de la parte derecha, que es donde arranca, que yo diría que es la parte más escópica, en el sentido de que es el sujeto ubicando la cuestión de la objetalidad, es decir, de cómo es sujeto para el otro, para ese otro grande que tiene. Ese otro grande, digamos, respecto de él que funciona como yo ideal, en el sentido que es la imagen especular. Por eso digo que ahí se junta fundamentalmente la cuestión escópica, por ese lado, por el lado derecho. Por el lado izquierdo, que es cuando vuelve, ya el sujeto ya está pensando o está pretendiendo saber quién es ese otro para mí. Está pensando él, está pensando. Ahí ya es una cosa más del tipo de enunciado, más del tipo, digamos, de lo que puede ser lo que habla, lo que puede llegar a pensar, digamos, lo que puede llegar a pensar. Perdón, tenemos una pregunta hablando. Y vos decís, bueno, el goce de existir es el goce que tenemos al nacer. ¿Qué definición de goce damos? Porque no es lo imposible de simbolizar, o sea, después tenemos la pulsión como un concepto que está desde Bueno, sería, pero somos funcionales porque existimos. Bueno, claro, pero por eso el goce, porque me mezcla, porque hablamos de tantas cosas. Bueno. Sí, y bueno, podemos claro, queda abierta la pregunta sobre el goce, claro. casi nada.